muy agradecidos en verdad por la conexión de ustedes a esta reunión en nombre del equipo de Bienvenidos Venezolanos TV, que es una plataforma que se dedica a prestarle servicios informativos y de todo tipo a nuestros hermanos venezolanos e hispanoamericanos en general. Hoy en nombre de Francisco Fernández Galán, Rafa Fernández, Pedro Cabrera, John Gómez y en el mío propio, les queremos ratificar nuestro agradecimiento y la emoción que nos produce comunicarnos con todos ustedes. Bueno, fíjense ustedes, a mí me va a corresponder hoy hacer el papel de maestro de ceremonias en esta actividad. Este libro se llama Cuadernos del Destierro, eh, conversación sobre temas contemporáneos. Es un libro escrito a limón. Ustedes saben que la limón es una suerte del toreo en la cual los dos toreros enfrentan con un mismo capote al toro. Entonces, este libro epistolar es un género que ha tenido mucha tradición. Últimamente estaba un poco en desuso, pero se está recuperando el género porque es muy grato para los lectores, precisamente porque es un género que tiene esa pulsión de la variedad. Yo solo quiero decir que el libro fue escrito por Pedro Corso y por mí, por Alexis Ortiz, pero solo quiero decir, porque Pedro es el encargado de darle las gracias a todos por la presencia y la lectura del libro, solo quiero decir que yo me siento muy honrado de que una persona que yo no vacilo en calificar de caballero andante de la libertad, como es Pedro Corso, me haya hecho a mí el honor de invitarme a escribir este libro con él. Realmente, este es el libro número 19 que yo escribo, pero este libro me causó una emoción especial, porque cuando uno escribe un libro con un amigo, realmente que es algo emocionante y apasionante. Me ha tocado en otras oportunidades escribir libros con un amigo, con Ángel Vivas, que ya desafortunadamente no está, con Telman Urgelles, un gran cineasta venezolano, y esta vez me toca con este gran luchador por la libertad, que es Pedro Corso. Los presentadores del libro van a ser dos caballeros también muy encomiables y muy reconocibles. En primer lugar, Jaime Flores, periodista colombiano, ya lo presentaremos, y Carlos Sánchez Berzaín, un gran baluarte de la lucha por el rescate de la democracia en Bolivia. Entonces, para comenzar la actividad, vamos a darle la palabra a Jaime Flores. Jaime Flores es un periodista colombiano norteamericano de muy larga trayectoria en radio, en RCN de Colombia, en Radio Caracol de Miami, donde fue director de noticias. Ha participado en una cantidad realmente envidiable de reportajes y trabajos y coberturas de actividades internacionales. Eh, ha desarrollado una revista de automovilismo realmente acreditada, muy buscada, muy conocida. Es un arquitecto graduado en Brasil. También le correspondió una oportunidad ser el periodista, el jefe de la oficina en Florida de la empresa encargada de la promoción de las exportaciones de Brasil, y últimamente ha cumplido tareas como periodista hispano del equipo del gobernador Riel Scott y como periodista hispano del equipo del ahora senador Riel Scott. Muchísimas gracias, Jaime Flores, por su participación. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias por esta presentación, pero sobre todo gracias a ti y a Pedro Corso por un homenaje de unas proporciones incalculables que ustedes me han hecho. Yo, el día que Alexis Ortiz me llamó para decirme que él y Pedro me habían escogido para escribir el prólogo de su libro, yo simplemente no lo podía creer. Era primero la primera oportunidad en que alguien me llamaba para semejante responsabilidad. Y sobre todo cumplir esa responsabilidad con dos personas de tamaño de Alexis Ortiz y Pedro Corso, del tamaño intelectual, de las características de su lucha, de lo que ha sido su cruzada por recuperar la libertad y el respeto por los derechos humanos en sus países de origen. Me llamó muchísimo la atención, bueno, una vez más mis agradecimientos. Les decía, me llamó mucho la atención cuando me enviaron pues, los manuscritos de lo que sería este libro.
que hubieran escogido el estilo epistolar para escribirlo. Y me puse a cavilar un poco sobre lo que ha sido la carta. La carta, que era el mecanismo en el que nos comunicábamos no hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando era estudiante en Brasil, la única manera de comunicación prácticamente era a través del correo regular, del correo postal. Las llamadas telefónicas eran inmensamente caras y uno podía hacerlas o por una emergencia o una vez de pronto para celebrar el cumpleaños de alguien o algo así. Pero la comunicación con la familia y con los amigos era a través de una carta que se demoraba fácilmente 2 o 3 semanas para recorrer el camino entre Brasil y mi natal Colombia, y otras 3 o 4 semanas para regresar desde Colombia a Brasil. Y era la única manera que teníamos de comunicarnos, los privilegiados, además, que sabíamos leer y escribir. Yo recuerdo que me tocó ver también en las plazas de los pueblitos, donde pasaba uno de vez en cuando, el trabajo de aquellos escribanos que se sentaban con una mesita, algunos de ellos con una muy rudimentaria máquina de escribir, pero otros con una plumilla y un tintero, y le escribían a la gente lo que ellos llamaban cartas de amor y de las otras, porque era la manera en que las personas que vivían en esos pueblos tenían para comunicarse con alguien que estaba lejos, con alguien al que querían hacerle llegar algún mensaje, alguna idea, alguna declaración de amor con alguna frecuencia, comunicarles novedades en la familia, matrimonios, llegada de hijos, en fin, todas estas cosas. A mí, que me tocó ser más un periodista de medios hablados que de medios escritos, me tocó ver también cómo la radiodifusión cambió un poco esa costumbre, y le tocó a las emisoras de radio prestar lo que llamábamos en aquella época los servicios sociales, que era esa carta que tenía que escribir alguien con una plumilla y un tintero en una mesita y en una silla en una plaza pública. Pues ahora eso se transmitía a través de las ondas radiales, y era el mensaje: avísenle a Ana María por allá en Tamalameque que yo estoy llegando, que me tenga un caballo listo y que estaré allí el día miércoles 14, en fin, mensajes de ese tipo, mensajes algunos muy tristes también, que tenían que ver con el fallecimiento o la enfermedad de alguien y la necesidad de ayuda, todo este tipo de cosas. Lamentablemente el correo electrónico acabó con esto, y digo lamentablemente porque se perdieron muchas cosas. Se perdió esa espera, en algunos casos era ansiosa, pero en otros también era estimulante. Hoy en día la gente manda un correo electrónico y espera una respuesta prácticamente inmediata. Y primero, muchas veces eso no es posible. Y segundo, cuando esa respuesta es inmediata, con frecuencia no tiene el tiempo suficiente para que la respuesta sea de verdad la que uno espera. Lástima, penoso que se haya perdido esta tradición de las cartas que ahora Alexis y Pedro logran recuperar con este maravilloso libro. Hablando de Alexis y Pedro, son dos personas que el destino unió aquí en el exilio y que entre ellos han creado un enorme compromiso con sus ideas, con sus ideales más que con sus ideas. Ellos comparten esa misma obsesión que compartimos nosotros, y cuando digo obsesión digo la palabra con el respaldo que tiene esa obsesión, respaldo que le da la razón, respaldo que le da la historia y sobre todo respaldo que le da la divina providencia. Me identifico plenamente con ellos en la lucha por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos y sobre todo por la reconquista de la prosperidad de nuestros países, que lamentablemente pues ha sido plenamente robada. Quiero recomendar, de verdad, tuve oportunidad de leer buena parte de las cartas del libro para preparar el prólogo, y quiero recomendar de verdad muy profundamente la lectura de este libro maravilloso de Alexis Ortiz y Pedro Corso, que además se hace gratísima en la medida en que esas cartas en las que ellos intercambian sus ideas, sus propuestas, sus puntos de vista, vienen además debidamente ensalzadas con ese cariño, esa amistad, ese buen sentir que el uno profesa por el otro. Gracias de nuevo por la oportunidad de prologar este maravilloso libro y por la oportunidad de compartir estas palabras con ustedes esta tarde. Mucho éxito con el libro de Alexis Ortiz y Pedro Corso. Muchísimas gracias. Unas palabras muy lindas. No se podía esperar menos de una persona tan estimable como Jaime Flores, un periodista realmente de lujo. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a un personaje que es un político recio,
quiero decirle que este caballero que nos va a hablar ahora es el enemigo público número uno de la narcotiranía boliviana. Un luchador incansable, uno de esos hombres que no se rinde en la pelea. Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho destacar y que cada vez que puedo hablar sobre eso lo digo. Y es que él es un político valiente. Y entonces a mí me gusta recordar que Aristóteles decía que la principal virtud política es el coraje. No decía que es la sabiduría, ni la paciencia. No, Aristóteles, que posiblemente haya sido el sabio más grande que ha parido la humanidad, posiblemente, si no lo es, está ahí entre los 10 primeros. Aristóteles decía pues que la principal virtud política es el coraje. Y si algo distingue a Carlos Sánchez Berzaín, la persona que nos va a hablar ahora, es el coraje, además de una trayectoria política bastante abundosa. Él ha sido 5 veces ministro en Bolivia de los gobiernos democráticos, jefe de la oposición parlamentaria. Además, él es un catedrático de Derecho y Estrategia, es abogado, politólogo, máster en Ciencias Políticas y en Sociología, y algo muy importante, ha escrito varios libros en esa lucha por el rescate de nuestra democracia ultrajada en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, etcétera. Y es el director fundador del Instituto Interamericano por la Democracia, que es un instituto que realmente se ocupa de difundir las ideas y los propósitos de la gente comprometida con la democracia en Latinoamérica. Con ustedes, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, querido Alexis. Un afectuoso saludo para nuestro querido amigo Pedro Corso, igual que para nuestro amigo Jaime Flores y a todas las personas que asisten a este importantísimo acto. Yo quiero empezar destacando el libro que han escrito Alexis Ortiz y Pedro Corso, que tiene el sugestivo título Cartas del Destierro. Como Jaime Flores ya se ha referido al tema epistolar, yo quiero hablarles del destierro, porque esta parte del título que hace al contenido de todo este importante texto, cuya lectura recomiendo a la juventud, a la ciudadanía de América Latina y de los Estados Unidos, porque refleja la historia, un resumen de la historia de América Latina. El destierro que aquí se trata es una de las características, una de las consecuencias que la organización de crimen organizado transnacional más importante de la historia de América Latina y que no tiene precedentes, está marcando el siglo XXI. Y me refiero al castrochavismo, a aquel engendro que nace de la dictadura de Castro salvada por Chávez el año 1999, cuando había una sola dictadura en las Américas y agonizaba en el periodo especial. Y llega Chávez y le entrega a Fidel Castro petróleo, dinero, Venezuela entera. Y ponen en marcha un proceso que ha marcado el siglo XXI, porque las 2 primeras décadas de este siglo están marcadas por la irrupción de este castrochavismo como movimiento bolivariano, como proyecto ALBA, como socialismo del siglo XXI, que pasa de ser comandado por Hugo Chávez a ser comandado por los Castro, por el fallecimiento muy oportuno de Chávez, y que convierte a la dictadura cubana en el líder político de la América Latina, que ha expandido la dictadura cubana, que era una, a 4 o 5 dictaduras que existen hoy día. Controlan Venezuela, Nicaragua, Bolivia y tienen el gobierno de la Argentina con Fernández Kirchner a su servicio, pero además manejan una dinámica de presión constante de desestabilización en la región y ahora, hoy día, están en el gran afán de modificar la política exterior de los Estados Unidos para que sea la democracia más importante del mundo la que los salve de un estado de agonía y de un estado terminal en el que se encuentra. Con ese pequeño resumen, ¿por qué es importante hablar del destierro?
Porque el destierro, que en la antigua Grecia era conocida como el ostracismo, que en Roma se conoce ya como exilio, y que en la historia de la humanidad y en la historia de las Américas es caracterizado como una pena, como un castigo a los delincuentes para sacarlos del territorio nacional y proteger el Estado, proteger la población, proteger la ciudadanía, se ha convertido en el castigo para los defensores, los luchadores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, en el castigo que las dictaduras criminales imponen a la gente que defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos. Ese destierro del siglo XXI, absoluta responsabilidad del castrochavismo, ha hecho que el exilio cubano de 62 años, que era el único el año 1999, se convierta en el siglo XXI en un exilio de millones de venezolanos que ya le llaman diáspora, cuando es un destierro, que ha inundado con una repetición del Mariel, le ha dado un marielazo a toda la América, poniendo millones de venezolanos en todos los países de Latinoamérica, de Centro y de Norteamérica. Ese destierro que ha generado miles de exiliados bolivianos, ese destierro que tiene más de 100,000 nicaragüenses en Costa Rica y otros tantos miles perseguidos por la dictadura de Ortega y Murillo en otros países de las Américas, ese destierro que ha traído a el sur de la Florida, a Miami, personalidades tan importantes como Pedro Corso y Alexis Ortiz, que hoy día nos presentan este libro. Y el libro tiene el valor importante de mostrar que el destierro es una de las consecuencias de la ruptura de la democracia, porque destierro en este tiempo es la acción forzada por la cual una persona tiene que abandonar su tierra. Es un hecho que constituye una pena por un delito que no se ha cometido. El destierro, el exilio, es la sanción de la gente que quiere salvar la vida, la familia, que quiere defender la libertad, que quiere defender la democracia y que no puede regresar a su patria. Este destierro del castrochavismo que se toca por Pedro Corso y por Alexis Ortiz es algo sobre lo que hay que reflexionar, y el libro Cartas del Destierro nos brinda esa gran oportunidad. Yo quiero felicitar a Pedro Corso, con cuya amistad me honro prácticamente desde que llegué a vivir a Miami como exiliado, como desterrado, perseguido por la narcodictadura de Evo Morales, castrochavista de Bolivia. Quiero felicitarlo por su consistencia, por su fuerza, por la permanencia incansable con la que él lleva adelante el señalamiento de la dictadura castrista y de su nuevo componente del siglo XXI. Quiero felicitar a Alexis Ortiz por la misma razón, que aunque siendo un desterrado del siglo XXI, porque Pedro Corso es un desterrado del castrismo convertido en castrochavismo, aunque el destierro de Alexis Ortiz es mucho más corto, casi 2 décadas, miren lo que se llama corto hoy día en materia de destierro. Y el destierro de los cubanos es un destierro que tiene más de 50 años. Alexis ha sabido clavar las banderas de la defensa de los principios y valores a partir de su trabajo como periodista, de su actividad como político y de su ejercicio como venezolano. Pedro Corso y Alexis Ortiz son sin duda 2 ciudadanos ejemplares en la lucha por la libertad y por la democracia en contra del oprobio que genera el destierro del siglo XXI, que es una organización criminal, no es una organización política. El castrochavismo no es un problema ideológico, es un problema de delincuencia organizada, de narcotráfico, de terrorismo, de secuestro, de extorsión. No es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de tentar el poder para permanecer en él con impunidad
cometiendo nuevos crímenes para tapar los crímenes que ya han cometido. Y Alexis Ortiz y Pedro Corso en esto, además de ser víctimas notables del destierro, son defensores ejemplares de la libertad y la democracia. Yo termino con dos frases del libro. Una de Alexis, que en su carta de 31 de mayo de 2020, que se registra aquí, dice, al referirse a las crisis que sufren nuestros países, tal ocurrió entre Cuba y Venezuela. El cretinismo enamoradizo de Hugo Chávez le permitió a su ídolo amado, el déspota Fidel Castro, controlar y explotar nuestro país. Ahora, hermano, le dice a Pedro, la resistencia democrática venezolana se mueve en aguas pantanosas. La unidad de los nuestros anda maltrecha y el gobierno legítimo le cuesta concretar una estrategia ganadora. Pudiéramos haber escrito eso sobre Bolivia, pudiéramos haber escrito eso sobre Nicaragua y lo podemos escribir hoy día seguramente sobre Argentina y otros países. Y me quedo con una frase de la carta que manda Pedro Corso el 7 de diciembre a Alexis Ortiz, que aunque tiene un rasgo de pesimismo, muestra el profundo dolor humano que tenemos todos los exiliados como víctimas. Cuando dice, hermano, cada día me convenzo más de que no regresaré a Cuba. Creo que al igual que mi querido padre y otros muchos amigos y compañeros de lucha, no veré el fin del castrismo. Lo siento profundamente. Hubiera querido visitar las tumbas de mis muertos, entre ellas la de mi inolvidable madre y mi hermana. Volver a caminar por las calles de Santa Clara, aunque fuera con bastón, y sentarme a charlar con amigos y memorias en el inolvidable Parque de los Poetas, bautizado por Albertini con ese nombre porque en los 60, repletos de sueños, nos sentábamos a charlar y divagar un grupo de amigos, muchos de los cuales partieron para el infinito. Yo quiero decirles que así, en la tristeza, en el profundo dolor que causa el destierro, yo soy optimista y creo que, Pedro, sí vas a poder volver a ver Cuba y que no vas a formar parte de esas generaciones que han partido sin ver su tierra. Y creo que Alexis lo va a hacer, que yo lo voy a hacer, que los nicaragüenses exiliados lo van a hacer, porque el crimen organizado está identificado, está jugando descuentos y nuestra tarea es persistir, resistir y continuar la lucha, y para eso hay que seguir el valiente ejemplo de Pedro Corso y Alexis Ortiz, a quienes nuevamente felicito por este gran aporte. Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido Carlos Sánchez Berzaín. Comparto con él el optimismo que debemos abrigar y al cual no debemos renunciar, ni Pedro Corso ni ninguno de nosotros renuncia a eso. El optimismo de que celebraremos un regreso en Cochabamba, Carlos Sánchez Berzaín, Pedro Corso allá en su Santa Clara, Albertini, todos nosotros. Yo quiero verme, por lo menos caminando por las calles de mi pueblo en Caripe, recordando mi infancia allí donde uno tiene que recordarla, que es donde la vivió. Ahora vamos a escuchar a mi querido hermano Pedro Corso. Pedro, caramba, chico, es un tipo bien curioso, que a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención desde el principio, porque cuando nosotros andábamos en la universidad haciendo política y peleando con los comunistas y con la otra izquierda, y bueno, y además era una lucha muy emocionante, además disfrutábamos mucho la vida, porque allá en el Caribe donde somos nosotros hay mucha alegría de vivir, mucho sentido del humor, somos todos muy jodedores. Entonces la lucha no era solo sufrimiento, era también mucho disfrute de la vida, mucho encuentro con la alegría. Mientras nosotros estábamos en eso, Pedro Corso estaba preso. Ya tan joven como nosotros, él ya estaba preso. Ya era un cautivo de la dictadura castrista, ya en las ergástulas de Cuba. Y así, desde muy jovencito, comenzó su lucha, nunca renunció a esa lucha, por eso a mí me gusta identificarlo con la frase de caballero andante de la libertad, porque nunca se rindió. Pedro es de los tipos que no se rinden. Eso es muy importante.
que nosotros tengamos en cuenta ahora los que sufrimos dictadura, que no debemos rendirnos en ningún caso. Y Pedro no se rinde. Él aquí ha hecho muchísimas cosas como periodista en Radio Martí, en la televisora pública de Miami, en publicaciones propias que ha impulsado, pero la tarea más relevante que él ha cumplido aquí ha sido la de ser el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, porque precisamente una de las cosas que primero hace el totalitarismo es borrar el pasado, hacerle creer a la gente que la historia comenzó con ellos, que antes de ellos lo que hubo fue pura basura. Entonces ese mito adánico, pues ese mito de que todo comienza con ellos, es una cosa que debemos combatir sistemática, reiteradamente, incansablemente la gente democrática. Y eso es lo que ha hecho durante todos estos años el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Muchas gracias a Bienvenidos Venezolanos. Muchas gracias a Alexis Ortiz, a Carlos Sánchez Berzaín, a Jaime Flores, a todos los que están viendo este programa. Miren, esto de escribir cartas para mí es muy importante, sumamente importante. Es una tradición que, como bien dijo Jaime, se ha ido perdiendo. Es una tradición que se nos ha escapado en gran medida y creo y culpo a las redes sociales, culpo a la internet, culpo a los correos electrónicos, porque junto con eso también se ha ido la formalidad. Ya personas que no se conocen se escriben como si se conocieran de toda una vida cuando hacen un correo electrónico. No hay la formalidad, el respeto, la distancia que debe existir entre personas que no se conocen. Todo eso se ha ido a bolina. Y estando en el año 2019 con mi gran amigo José Antonio Albertini, Luis de la Paz, la esposa de Albertini y varias personas más, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se me ocurrió hacer este libro. Se me ocurrió, voy a hablar con un amigo y le voy a plantear que nos escribamos durante un periodo de tiempo sobre temas diarios, sobre temas regulares y que reflexionemos en esas cartas. En la primera persona que pensé, Alexis, espero no molestarte, pero la verdad, solo la verdad nos pondrá la toga viril, como dijo el maestro, fue Albertini. Se lo propuse a Albertini, pero él con esa maravillosa memoria que no tiene, pero que él sí cree tener, me dice que yo no se lo dije. Se lo propuse a Albertini, pero inmediatamente después se me dijo, no, la persona ideal es Alexis, porque aunque somos de la misma generación, es cierto que él es un poco mayor que yo, pero somos de la misma generación. Aunque somos de la misma generación, me parece a mí que como somos de países diferentes y tenemos experiencias distintas, podemos analizar con más detalles y a más profundidad nuestros puntos de vista. Y así fue, se lo propuse a Alexis y como siempre, Alexis con esa generosidad, con esa entrega gigantesca a la amistad que siempre me ha mostrado, que se lo agradezco profundamente, me dijo, Pedro, pues vamos a ponerle mano. Y así lo hicimos. Perdón, nos pasamos todo el año pasado escribiéndonos, hablando sobre familia, sobre los nietos, hijos, pero más que ninguna otra cosa, de política, de la crítica situación que enfrentan nuestros países, la crítica situación que enfrenta América Latina. Lo hicimos y yo estoy satisfecho y Alexis me ha dicho también que se encuentra satisfecho y muy contento de que Jaime Flores haya hecho un prólogo donde realmente sintetiza con muy pocas palabras, pero muy profundamente lo que el libro pretende decir y llevar. El libro se llama Cartas del Destierro porque nos inspiramos en José Martí, ese grande de América que hace escasamente 2 días se cumplieron aniversario de su nacimiento. José Martí tiene una poesía muy bella, una frase, perdón, muy bella, que dice que solo se encuentran bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós. Y es que realmente yo nunca le he dicho adiós a las playas del destierro porque no he regresado y de eso voy a hablar. Uno
puede pasarlo muy bien fuera de casa, pero no hay nada como la casa. Yo estoy profundamente agradecido a Venezuela porque me recibió con los brazos abiertos y allí viví durante muchos años. Estoy profundamente agradecido a Estados Unidos porque vivo aquí y realmente disfruto de muchas oportunidades que en mi país no tuve. Pero por mucho disfrute que haya, nunca nada será igual. Y eso lo confirmo en cada vacación. Nada más que llevo 3 días fuera y ya tengo deseo de regresar a casa, porque solo en casa uno se sienta a plenitud. Y yo estoy desesperado de regresar a mi casa, donde ya no tengo posiblemente ninguna, pero regresar a Cuba y estar en ella, aunque sea por poco tiempo. Y Carlos, con esa sensibilidad que te caracteriza y esa capacidad de síntesis tan notables que tienes, te confieso que me conmoviste cuando hablaste del destierro y de mi carta de despedida. Y es que realmente yo no soy optimista. Yo tiendo a ver el vaso medio vacío, no medio lleno. Tengo ese grave defecto. No soy optimista, pero a pesar de no serlo, siempre he tratado de cumplir con mis obligaciones. Porque hace muchos años, en uno de esos libros prohibidos, y espero que Albertini se recuerde, en unos libros prohibidos por la dictadura, pero que pudimos sacar de la biblioteca de la universidad medio clandestinamente en Santa Clara, y me refiero a los años 60, todavía no habíamos ido a prisión ninguno de los dos. Uno de los personajes le dice a otro en referencia a la lucha contra Adolfo Hitler. Le dice, tal vez no tengamos éxito en nuestros propósitos, pero lo importante es que las nuevas generaciones vean y aprecien que hubo quienes lucharon contra toda orientación, contra toda posibilidad de triunfo, contra la tiranía de Adolfo Hitler. Y ese ha sido el compromiso de mi generación, más allá de la confianza, de la esperanza de lograr la victoria, hemos estado cumpliendo con nuestra obligación. Y me parece que es lo importante. Si obtenemos el retorno, maravilloso. De verdad que lo deseo de todo corazón, pero aún así, sin obtenerlo, cumplimos con el deber, que eso es muy importante. Y el destierro es una de las heridas más profundas y más grandes que tiene el ser humano. Hay que recordar que los romanos y los griegos, cuando eran desterrados, decían que era mejor morir que ser exiliado, que ser desterrados. Porque es una angustia y es un dolor muy profundo. Pero a la vez hay que asumirlo con entereza, con fortaleza moral, porque solo así uno puede seguir cumpliendo con el deber de la distancia. Así que muy agradecido a mi gran amigo Jaime Flores y mi gran amigo Carlos Sánchez Berzaín. Muy agradecido a Pedro, que con su arte electrónico hace posible este tipo de encuentro, pero particularmente agradecido a Alexis Ortiz, que es un amigo excepcional, que me apoya en cada pesadilla, porque ya estos tiempos los sueños son pocos, lo que quedan son muchas pesadillas, que me apoya en cada pesadilla y que espero que me siga apoyando en un proyecto que le voy a proponer en breve. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Agradecido a todos sus amigos, conocidos y no conocidos, que se han sintonizado y que esperamos que busquen este libro que bien Carlos lo mostró, que es un libro que recoge nuestras angustias, nuestros pesares, nuestras pesadillas también, pero fundamentalmente nuestros anhelos de regresar a nuestros países de orígenes y de ver una América sin que el crimen organizado imponga su voluntad. Una América donde cada ciudadano sea libre a plenitud sin tener que pedirle permiso a nadie para que sus derechos sean respetados. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por su participación. Realmente que fue algo emocionante para nosotros. El libro ya está en Amazon. El libro se puede conseguir en Amazon, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Y esta reunión que tuvimos hoy
la vamos a elevar a todas las plataformas para que todo el mundo tenga la posibilidad de verla. Muchísimas gracias. Que Dios y la Virgen del Valle los guarden a todos.